San Pablo sigue escribiéndole a esta comunidad de Colosas que tiene una fe firme en Cristo, pero una fe que tiene que seguir siendo ajustada y purificada. Por eso con el último fragmento de ayer y la parte de hoy tenemos este himno cristológico que nosotros recitamos todas las semanas, los miércoles, en las vísperas. Y es un himno cristológico que nos hace entender que la clave de todo, de toda la creación, es Cristo. El centro no es el mundo angélico, sino el centro es Cristo, porque es el Verbo encarnado. Una vez más, recordemos, porque tenemos que ponernos en la mentalidad de la época. Para los griegos era muy importante el tema del conocimiento, y el conocimiento estaba relacionado con lo trascendente, por tanto, con lo espiritual. Para todos los cristianos influidos por el helenismo, lo principal era el mundo espiritual. Por eso ayer Pablo hablaba con ese neologismo en su momento de la epignosis, del superconocimiento, de esa sabiduría completa que incluía también las obras, no solamente lo abstracto. Por eso pidamos al Señor también en nuestra vida recordar la centralidad de Cristo en la historia, en la realidad, en nuestra fe, porque ahí tenemos la plenitud de la manifestación de Dios en el mundo. La encarnación sintetiza la obra de Dios. Todo el mundo espiritual, todo el mundo vegetal, todo el mundo animal, también lo mineral en cuanto sustrato de la realidad del cosmos, proviene de la mano de Dios. Y nosotros, después de la divinidad, somos el centro de la creación. El Señor nos confió la creación. Por eso este momento histórico de la Iglesia también donde estamos salvando una sana ecología. Siempre hubo la percepción de la necesidad de la ecología, pero tampoco podemos transformar la religión en ecología porque si no sería un panteísmo. Entonces tenemos, como nos dice el Papa Francisco, siempre hablando, como él dice en italiano, del creato, ¿no? De lo creado. Toda la creación proviene de Dios y ya los padres de la Iglesia, los padres de los primeros siglos, hablaban de la creación como de la Biblia de Dios. Uno puede leer a Dios en su obra, en la creación. Pidamos entonces al Señor también nosotros cimentar nuestra fe en una profunda, auténtica y lógica cristología que nos permita también desarrollar nuestra fe y nuestro apostolado. Y eso es, en definitiva, también el sentido dinámico con el cual el Señor nos pide que recibamos la fe, porque Él vino pedagógicamente a completar, no a abolir, pero a darle sentido y término a todo el mundo del Antiguo Testamento. Y en este repaso que estamos haciendo, que hemos comenzado esta semana de Lucas, ya nos toca el tema de la primera discusión con los fariseos por el tema del ayuno. De más está decirlo, porque esto se cae de maduro, que Jesús está de acuerdo con el ayuno porque su ministerio público comienza precisamente con su ayuno. Pero el ayuno siempre lo tenemos que ver como un medio y no como un fin. La salvación siempre es un don gratuito, no es que yo me salvo porque hago el ayuno o porque hago la ascesis. La ascesis nunca hay que verla como fin, porque si no uno se vuelve loco. Lo importante es que eso sea un medio. Y dice Jesús que tiene que ser un medio elástico, como el odre. ¿Vieron? En los odres el vino se ponía en cuero. Por eso Jesús dice que si uno pone un vino nuevo en un odre viejo, se pierden las dos cosas, porque los gases de la fermentación de la uva hacen que el cuero, como ya está usado, no sea lo suficientemente elástico. Al no contener los gases, se rompe y se pierde el vino y se pierden los odres. Entonces, la revelación, la plenitud de la revelación que viene a traer Jesucristo, tiene que ser recibida con la amplitud propia que esa revelación tiene, porque va a llevar a la perfección, al término. Entonces pone esos dos ejemplitos que nos hacen ver que tenemos que entender bien la revelación, porque si la revelación es un parche que vamos a poner sobre un vestido viejo, la tela nueva tira sobre la rota y el roto se hace mayor, dice Jesús. Y por eso también esta imagen de la elasticidad del odre que permite que la misma fluidez de los gases del vino hagan que resista. Nosotros tenemos que tener la mente amplia para dejarnos conducir, no para ni continuar
estérilmente ni cambiar, sino para continuar profundizando en el don y en la palabra de Dios. Y por último, este santo, que la antífona nos hacía recordar, como nos hace recordar la clase de música, la alabanza del Salterio, tenemos a San Gregorio, que es el autor precisamente del canto gregoriano. La liturgia cantada es de este padre, gran padre, uno de los 4 padres de Occidente, que vivió en la segunda mitad del siglo VI, nació en el 540. Este hombre fue prefecto de Roma, por eso cuando lo mandan delegado a Constantinopla, vio la caída de Roma, porque el emperador se mudó a Constantinopla y el mismo pueblo de Roma lo elige unánimemente papa, vuelve y se hace cargo no solamente de la iglesia, sino que se hace cargo también de la ciudad. Por eso, como papa, recibió el título de Defensor Civitas, defensor de la ciudad. El último papa que recibió ese título, que lo da el pueblo, fue Pío XII, defensor de la ciudad. Este papa se dedicó a arreglar los problemas de la sede vacante del imperio, porque se había ido a Constantinopla, entonces él se puso a trabar la paz con todos los que querían conquistar Roma, se dedicó a formar el clero, se dedicó a renovar la liturgia, a hacer el canto gregoriano, a fomentar, porque él era monje, todo lo que tenía que ver con la piedad, con la ascesis, con el monacato, y se dedicó también a la misión. A él le debemos la misión en Inglaterra, porque cuando estaba recorriendo Roma vio unos esclavos muy rubios y muy blancos y preguntó, ¿cuides? Le dijeron Angli, y entonces él dijo Angli non angeli, ángeles, por el color. Entonces mandó a Agustín de Canterbury precisamente para la evangelización. Un gran hombre, podríamos decir avant la lettre, un humanista, y a él hoy nos encomendamos para que nos ayude también a tener la valentía de actualizar el mensaje de la salvación, no cambiándolo, sino llevándolo a la plenitud hasta el fondo en nuestra vida y en nuestra acción pastoral. Pedimos también su intercesión para que nos ayude a rezar por las intenciones de la misa y también que interceda por la Iglesia y por nuestro mundo. Que así sea.